¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Reporte Especial. Los viajes al extranjero son algo relativamente reciente para los presidentes de la República Dominicana. Nos consta que cada mandatario mejora rápidamente el historial de viajes al exterior de su antecesor, con la finalidad de atender invitaciones de gobiernos amigos, cumplir compromisos internacionales y para efectuar misiones oficiales, costándonos estos viajes miles de millones de pesos que el Estado se niega a transparentar. Les presento esta noche un reportaje que hemos trabajado para ustedes. Viajes oficiales, un gasto millonario. Las altas sumas destinadas a cubrir los gastos de viajes oficiales al exterior son una práctica que se extiende por todas las administraciones públicas y que va más allá de los gobiernos de turno. Los mandatarios y sus comitivas viajan en jets privados o en primera clase, probando las mieles del poder y dejando un sabor en los contribuyentes que financian lo que dicen en ocasiones que es un lujo. Fíjate, aquí hubo un partido en el poder que duró 16 años consecutivos, más 4 años anteriores. Ese partido era lo que se llamaba un partido hegemónico dominante. Y los dos expresidentes de ese partido se creyeron que estaban por encima del bien y del mal. Y lo manifestaban en todas sus acciones y decisiones. A pesar de que todos los mandatarios que nos han gobernado en los últimos años han buscado que la política de austeridad sea un buque insignia, esta ha sido un fracaso. Y qué mejor manera de demostrarlo que las millonarias sumas que han sido destinadas para viajes al exterior. Medios nacionales reseñan que el expresidente Mejía viajó a playas extranjeras en más de 34 ocasiones entre el 2000 y el 2004, convirtiéndose en uno de los que batió récords. Por otro lado, según la prensa, el exmandatario Leonel Fernández salió más de 70 veces del país en sus dos gestiones, entre 2004 y 2012. Danilo Medina durante 2 cuatrenios de gestión viajó 78 veces, sumándole los viajes de la vicepresidencia. Los miles de millones que se han invertido en esos viajes son desconocidos debido a que los pagos no han sido transparentados por ninguno de los gobiernos. Pero también aquí surge la duda. ¿Estamos frente a gestiones de Estado y a una buena imagen internacional o estamos frente al derroche y a lo que podría salir un poco más económico, pero sale mucho más caro? El presidente ha emitido el decreto para tratar de garantizar que no se produzcan gastos innecesarios, gastos que se pueden evitar. El presidente Danilo Medina, a su llegada a la presidencia, se apretó los cinturones y ordenó un plan de austeridad a través del decreto 499-12. Una de las medidas estaba contenida en el artículo 5, que establecía un control estricto a los viajes de funcionarios al exterior y que se realizaran solamente los necesarios. Pero al parecer esa orden solo llegaba hasta la puerta de su despacho. ¡No! Ni por asomo. Danilo Medina hizo el decreto 299-12 de austeridad. Nunca lo cumplió. De acuerdo con los documentos a los que tuvimos acceso en el segundo viaje del expresidente, el 14 de noviembre de 2012, se gastó solo en compra de tickets aéreos al menos 8.471.057 pesos para viajar a la 22ª Cumbre Iberoamericana en Madrid, España. En el listado figuran 8 personas que compraron pasajes con destino a Madrid el mismo día que el expresidente, entre ellos Carlos Pared, quien era el asistente del exmandatario, Kenia Lora, secretaria privada de Medina Sánchez antes y después de este llegar al poder, Robert de la Cruz, también asistente personal, Adán Cáceres, ex jefe del CUSEP, Rodríguez Marchena, portavoz y director del DICOM, y alguien solo identificado como Hugo Rojas. Medios reseñaban para ese momento que el mandatario viajaba con un séquito bastante pequeño. Sin embargo, la realidad era totalmente distinta. El exmandatario, que se ausentó por 4 días, viajaba con más de 50 personas que estuvieron saliendo días antes o después que él. Entre ellos estaba la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, José Ramón Peralta, ex ministro administrativo, el ex senador de Salcedo Luis René Canaán. ¿Por qué la presidencia costeaba también
también el viaje del senador, y como él, habían otros. Conforme a los documentos, en 16 viajes oficiales realizados por el expresidente entre 2013 y 2018, se gastó en alquiler de jets privados al menos 131.693.350 pesos y en compras de pasajes aéreos para viajar en 9 ocasiones junto a su comitiva, más de 38.385.082 pesos, para un total de 170.078.432 pesos. Cabe destacar que esta cifra no se acerca al monto total, ya que solo estamos contabilizando unos 20 viajes, porque a esos documentos solo hemos tenido acceso. Conforme nuestra indagatoria, el expresidente Medina y la ex vicepresidenta Margarita Cedeño se ausentaron del país en un poco más de 70 ocasiones, y aquí solo tenemos el cálculo de 20. Indagamos en la página de la presidencia buscando las cifras oficiales de los gastos, pero esto no está colgado. No es posible establecer cuál es la modalidad de compra para alquilar los jets privados y comprar tickets para los presidentes y sus comitivas. No se sabe a ciencia cierta si las mismas se rigen por la ley de compras y contrataciones, pero todo apunta a que no. Y todos sabemos que donde no hay transparencia pueden aflorar las irregularidades. Es una exageración de un partido que se creyó por encima del bien y del mal y gastaba. Yo soy partidario que ya República Dominicana debe haber un avión ejecutivo para el presidente de la República y los altos funcionarios de República Dominicana. No estoy de acuerdo que un presidente tome un avión prestado de un ejecutivo, de un alto empresario de República Dominicana. El octavo viaje del presidente Medina fue a San José, Costa Rica, para participar en la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana del 3 al 4 de mayo del año 2013. Luego del 4 de mayo al 5 viajó a Caracas, Venezuela, y de ahí regresó a la isla. Alquiló un jet privado Gulfstream IVSP por un costo total de $161.285, lo que calculados al 40 por 1 estaríamos hablando de $6.451.400 pesos dominicanos. 17 días después el viaje fue a Venezuela de regreso. El presidente Medina luego viajó a Ecuador, saliendo del país el 22 de mayo del 2013 y regresando el 24 del mismo mes. Se trasladó en el jet privado Gulfstream 4 SP por un costo total de $108.115 para unos $4.324.600 pesos. El expresidente Medina viajó varias veces en el 2015. En enero fue a Puerto Rico en una aeronave también Gulfstream G400 que costó $79.899. En mayo visitó Guatemala en un Global 600 y el alquiler de ese jet tuvo un costo de $244.988. 4 meses después llegó a New Jersey en una aeronave Gulfstream 5 en un viaje de ida que costó $89.960. A este monto se le carga el costo del catering, que fue aproximadamente $182.800 pesos. En total, los 3 viajes totalizaron la suma de más de 20 millones. Un punto que resalta en el vuelo de septiembre a Teterboro, New Jersey, que tarda un poco menos de 4 horas, es que por concepto de comida se gastó más de 200.000 pesos. Celebren estas Navidades con comedimiento, que se cuiden del derroche y saber que son unos días que pasarán y que luego tenemos un año entero por delante. El 9 de septiembre del 2015, el expresidente Medina viajó también a la ONU, en la ciudad de Nueva York, donde se hizo acompañar de 24 personas, entre ellas la ex primera dama Cándida Montilla, Andrés Navarro, quien para la fecha era ministro de Relaciones Exteriores, entre otros funcionarios. Los tickets aéreos costaron $3.189.992 pesos. Varios días antes, es decir, el 2 de septiembre del mismo año, 9 personas viajaron con destino a Estados Unidos y el costo
costo de los pasajes fueron 388.272 pesos. Un mes después, octubre de 2015, la Presidencia de la República adquirió pasajes aéreos para 19 personas con destino al Aeropuerto Internacional de John F. Kennedy. Uno de los nombres de la lista llama la atención y es el de la comunicadora Pamela Suet, quien viajó junto a José Ramón Peralta Rodríguez Marchena, Juan Ariel Jiménez y 8 personas más con destino, que ya hemos mencionado, por un valor de 448.972 pesos. Hay varias explicaciones o hipótesis. Una, tengo tanto poder y ese poder yo quiero irradiarlo en ustedes y quiero que ustedes sean incondicionales míos. Cuando yo te invito como jefe de Estado en el avión que yo ando, eso se llama gratitud permanente. Gratitud permanente. Te pongo a tomar bebida que tú nunca te la has tomado. Te instalo allá en un hotel que tú ni soñabas tener la posibilidad de entrar. Entonces, eso es lo que se llama la parafernalia del poder. Y esa parafernalia es para yo atraerte y para que tú seas incondicional. En el año 2016, los gastos para visitar playas extranjeras continuaron en ascenso, que nosotros podríamos contabilizar en alquiler de aeronaves privados al menos 22.967.750 pesos y en compra de tickets aéreos 3.966.341 pesos para un total de 26.934.091 pesos. Llama la atención que si entramos al portal de transparencia de la Presidencia, en el presupuesto nos damos cuenta que el monto mayor que esa institución previó gastar en compras de pasajes no superaba los 700.000 pesos mensuales. El 26 de enero del 2016, el ex primer funcionario de la República salió en una avioneta Global 5000 de la base aérea de San Isidro con destino hacia Quito, Ecuador, para participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El alquiler de la aeronave tuvo un costo de casi 8 millones de pesos. Y aunque todos pensaron que se viajó con un séquito pequeño, la verdad es otra. De acuerdo con los documentos oficiosos que tenemos, 5 días antes del viaje, la Presidencia había adquirido 87 pasajes aéreos con destino a Panamá y Honduras. Y al otro día, es decir, el 22 de enero, se compraron al menos 42 pasajes más con destino a Ecuador. El 21 de junio de 2016, la Presidencia pagó con una tarjeta de crédito 87 pasajes aéreos, la mayoría con destino a Honduras, por la suma de 2.777.748 pesos. Por otro lado, 8 días después, el 29 de junio, el mandatario alquilaba una avioneta Global 600 para viajar al mismo destino por el que pagó un poco más de 7 millones de pesos. Es decir, que la participación del exmandatario en la 47ª reunión ordinaria de jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana costó 10.553.748 pesos. Aunque los medios reseñaban que Medina viajaba con una comitiva reducida, esto no era del todo cierto. Había un modus operandi que mandaban una parte adelante con otros tickets y la comitiva pequeña viajaba en el avión privado. Un mes después, en julio del 2016, la Presidencia adquirió 200 pasajes aéreos para trasladar a distintos funcionarios a distintas partes del mundo, que costaron al Estado más de 9 millones de pesos. A pesar de que no existe la relación de gastos de todos los viajes, sí hemos podido contabilizar que en el año 2016, presidente y vicepresidenta viajaron en 16 ocasiones, 4 en junio, 8 en el año 2017, en el 2018 al menos 14 veces y en 2019 8 viajes y 1 en el 2020. Se llevaron el país en un bolsillo. Y eso no fue en los 8 años de Danilo Medina. Eso fue una consecuencia de un partido que construyó esa hegemonía merced al clientelismo y a la corrupción. En 2018 también hubo un viaje a Costa Rica en un Jet Challenger 850. Ahí la compañía era de 10 personas que costó al Estado Dominicano $138.400.
Para este, el gobierno adquirió 9 pasajes aéreos por un monto total de 399.685 pesos. Es decir, que la visita oficial del mandatario y el séquito para el traspaso de mando presidencial de Carlos Alvarado Quesada costó a la República Dominicana 7.319.685 pesos. El viaje más costoso de ese año fue a Lima, Perú, para la 8ª Cumbre de las Américas. El alquiler de la aeronave ascendió al monto de 9.370.888 pesos en una nave Global 600. En ese mismo año también visitó Cuba, en el mismo jet, por la suma de 6.462.902 pesos. En agosto viajó a Bogotá, Colombia, en un jet Challenger 850 que costó casi 7 millones de pesos. Más de 170 millones de pesos fueron gastados en alquiler de aviones privados y compra de pasajes aéreos para aproximadamente 20 viajes, de los más de 70 que se realizaron en el gobierno de Medina y Margarita Cedeño. La cifra total sería astronómica, pero lo que más llama la atención es la resistencia a transparentar la información de los fondos. Yo no sé cuánto han costado sus viajes. Lo que sí sé que han dado muchos beneficios. Solamente piensen ustedes que viajamos 3 veces para poder conseguir a Petrocaribe. Para conseguir a Petrocaribe viajamos 3 veces. Yo viajé en varias oportunidades en negociaciones con Petrocaribe. Ahora mismo estamos recibiendo, este año se van a recibir cerca de 360 millones de dólares en financiamiento, solamente por esa actividad. Esa solamente justifica los viajes que ha hecho el presidente. Al regreso de la pausa, quédese con nosotros. Alquiler de jets privados, grandes comitivas, catering de primera son solo algunos de los puntos que encarecen el costo final de los viajes oficiales. Montos que hasta la fecha no han sido transparentados, lo que pudiera prestarse para el uso discrecional de los fondos públicos. A finales del año pasado en el Congreso Nacional circulaba un proyecto de ley que buscaba que en cada institución sea creado un departamento de viajes oficiales para transparentar los gastos. Desde el 1996, nuestros mandatarios, junto a sus comitivas, empezaron a viajar al extranjero de manera recurrente. Y desde esa época, la calidad del gasto en ese rubro es un misterio. Porque como yo, siendo presidente de la República, voy a invitar como una chabacanería de un jefe de Estado, invitar a decenas y decenas de personas que no tienen que ver nada con lo que yo voy a realizar en esos países, sino como fruto de el hilo del poder. Y eso está mal. Eso ninguna persona que se respete, que tenga un compromiso cierto con su sociedad, hace eso ni lo permite. Medios nacionales reseñan que durante sus 2 cuatrenios, el expresidente Leonel Fernández salió del país un poco más de 70 veces y fue acompañado por una comitiva que en ocasiones fueron integradas por más de 1,000 personas. Para Inocencio Javier García, la cantidad de viajes debió ser mayor. No, yo diría que debieron ser más. Sí, claro. Porque es que cuando tú, pero además hay un intangible, Ángela, en el tema de la política exterior. ¿Cuál es el intangible? A nosotros nos conocía a nivel internacional antes del presidente Fernández romper el aislamiento internacional que teníamos, que dicen autores dominicanos, especialistas en temas de relaciones internacionales, que era un aislamiento no planeado. Al igual que en el caso de los viajes del expresidente Danilo Medina, la misma historia se repite con los de Fernández Reina. Realizamos una solicitud el día 8 de marzo al Ministerio Administrativo de la Presidencia y aún esperamos su respuesta para tener la cifra oficial de a cuánto ascienden los gastos. De acuerdo con una investigación del periódico Acento, los gastos en viajes oficiales del expresidente Fernández superan los 1.900 millones de pesos. Pero lo importante es que si tú te planteas un objetivo estratégico alto, tú no puedes hacerlo, ahorrándote unos pesitos, yéndote a clase económica
tratando de proyectar una política en la que realmente tú no crees, porque lo estás gastando por otro lado. En el año 2011, el expresidente viajó al menos en 9 ocasiones. Tuvimos acceso a las facturas de solo 5 de esos viajes que le costaron al Estado Dominicano más de 71.808.927 pesos por concepto de alquiler de aeronaves y compra de tickets aéreos, y en muy pocos casos el gasto de comida. Imaginen las astronómicas facturas de los gastos totales que aparentemente no son regulados. A los presidentes, a los jefes de Estado, tú no lo puedes atar a que para comprar un ticket tenga que ir a... No, imposible. Entonces no es efectiva la política exterior, ¿no? Tú no le puedes atar la mano a ningún jefe de Estado. En mayo del 2011, el exmandatario visitó la ciudad de Nueva York en un Boeing 737-400 por un costo total de más de 6.220.000 pesos. El motivo del viaje por el cual el expresidente se ausentó del país por 4 días fue para reunirse con inversionistas e intelectuales. Y eso que hizo el presidente Fernández, lo hacen todos los jefes de Estado. Bueno, quizás la diferencia está en que si tú vas a un país con objetivos claros, ¿no? Recuérdense que Argentina es un gran productor de alimentos, productor de carnes, inclusive productor de gas en Argentina. Y la otra diferencia es si tú no sabes a lo que va y ofrece, por ejemplo, entrenamiento en merengue y bachata. En junio de ese mismo año, el ex jefe de Estado realizó una gira a España, Medio Oriente, Francia y Estados Unidos, permaneciendo por más de 10 días fuera de la República Dominicana. Para trasladarse de Madrid a París y hacer 3 paradas, Fernández Reina rentó un avión Airbus A319 por la suma de más de $460.800, que calculados al 40/1 serían 18.432.000 pesos aproximadamente. De ese monto, 1 millón de pesos se gastó en comida. Que el fin justifica los medios. ¿Por qué? Porque si tienes fines altruistas, que tienen que ver con desarrollo, con reducción de indigencia, con reducción de pobreza, con crecimiento de la economía, con el desarrollo de infraestructura importante. Para el 21 de octubre, periódicos de la época reseñaban que el presidente viajaría a Miami en un vuelo comercial y que desde esa ciudad de Estados Unidos arrendaría el avión Boeing 767 para ir a Asunción, Paraguay, Buenos Aires, Argentina, Caracas, Venezuela y luego volver junto a su comitiva a Santo Domingo. El costo del alquiler fue de aproximadamente 26.768.360 pesos. Tan solo la limpieza del avión costó más de 380.000 pesos. Conforme a los documentos que tuvimos acceso el 11 de noviembre del 2011, la Presidencia de la República Dominicana facturó 10.362.247 pesos para la adquisición de tickets aéreos para más de 101 personas. Entre esas figura el exmandatario Leonel Fernández, quien viajó con su comitiva a Miami por 2 días, donde fue reconocido con el premio especial por su trayectoria en los premios Bravo. En ese viaje llamó la atención que mientras el exmandatario iba destino a Miami, la primera dama de entonces, Margarita Cedeño, viajaba a París por 5 días. En ese viaje, Cedeño se hizo acompañar de su sobrino, Luis Cedeño Pockets, y el costo de los tickets ida y vuelta tuvieron un costo total de 654.102 pesos. Sí, le voy a poner un caso. IKEA, ¿qué usted cree que es parte precisamente de esa diplomacia presidencial cuando el jefe de IKEA vio una presentación del presidente Fernández atrayendo inversión extranjera directa en España? Y el discurso del presidente Fernández lo sedujo. IKEA está ahí precisamente por eso. Pero además, otra cosa, otro aspecto de hacer una lectura correcta en las determinadas coyunturas históricas es, por ejemplo, el Parque Cibernético de Santo Domingo y el Instituto Tecnológico de las Américas. El último viaje del exmandatario en el año 2011 fue desde el 28 de noviembre al 8 de diciembre.
es decir, por 9 días, en un vuelo privado, en un jet Boeing 737-400, que lo llevó primero a Colombia, donde sostuvo un encuentro con su par Juan Manuel Santos. Luego viajó a Venezuela y posteriormente a México en una visita oficial. El costo total de ese recorrido fue de 10.026.300 pesos. El precio del catering o la comida y bebida ascendió a la suma de 1.759.920 pesos. Hay que decirlo honestamente, la diferencia hasta ahora entre Luis Abinader como jefe del Estado y los anteriores es del cielo a la tierra. Y esto no tiene que ver si uno tiene más capacidad intelectual, uno es intelectual y otro, es lo que tú hagas. Y la decisión de Luis Abinader hasta ahora, mañana si hay que criticarlo se le va a criticar, es que se ha manejado desde el Estado como un estadista sobrio. Él no tiene que demostrar nada. ¿Por qué? Porque Luis Abinader nació rico. Eso no quiere decir que no haya gente rica que se manejen de manera desaforada, pero se está manejando como propio de un estadista sobrio. En los viajes, los presidentes han buscado inversiones para la República Dominicana. Han firmado acuerdos de cooperación, obtenido donaciones, apoyado iniciativas de organismos internacionales y han servido de mediador en conflictos en la región. Pero de acuerdo con Cándido Mercedes, los beneficios económicos no son tan palpables en la economía dominicana. Una irresponsabilidad con tu país. Eso era solazándose en el presente para sacrificar a los hombres y mujeres del futuro. Nuestros nietos y los hijos de ustedes que no tienen, ya deben el equivalente casi a 300,000 pesos per cápita. Porque ¿cómo va a ser que un país que crece, todos los años la deuda crece? Danilo Medina cogió más dinero prestado sin que la economía tuviese en crisis, sin que hubiese crisis a nivel mundial ni a nivel local, con crecimiento de la economía muy bien, y Danilo Medina cogió 18,000 millones de dólares prestados en 8 años. Se endeudó a 3,000 millones casi anuales. Conforme publicaciones de los medios, el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña han viajado fuera del país al menos 9 ocasiones. A diferencia de sus antecesores, Abinader Corona en más de una ocasión ha viajado en un vuelo de clase económica, aunque cabe destacar que este también ha alquilado aeronaves privadas. Yo veo ridículo, me disculpa la expresión, porque yo soy muy respetuoso de los jefes de Estado, pero eso no es una política de Estado. Eso es, yo diría, una política efectista que se quiere causar un efecto, y es un efecto básicamente electoral, porque el presidente Luis Abinader, desde su discurso el 16 de agosto de 2020, marcó su reelección. Esa política efectista, que es el de viajar en clase económica, no te resuelven los problemas nacionales. Lo que te resuelve los problemas nacionales es si tú reduces pobreza con tu inserción en los mercados internacionales, que tú como país pobre atraiga inversión extranjera directa. A continuación les presentamos un cuadro comparativo de los gastos en viajes oficiales que han incurrido Leonel Fernández, Danilo Medina y el actual presidente Luis Abinader. Mientras al Estado le costó más de 13 millones de pesos el viaje del expresidente Fernández a Nueva York en el año 2011. En el 2021 el viaje del presidente Abinader a esa misma ciudad totalizó la suma de 2.744.598 pesos, para una diferencia de más de 11 millones de pesos. En noviembre de 2012, el expresidente Danilo Medina gastó 7.301.796 pesos en compras de tickets aéreos para viajar a Madrid, España.
Mientras que Luis Abinader en enero de ese año gastó 1.655.717 pesos, para una diferencia de más de 5.600.000 pesos. El viaje del presidente Luis Abinader a Puerto Rico en enero tuvo un costo total de 2.501.305 pesos. En julio del 2015, la visita del exmandatario Danilo Medina al mismo país vecino costó, sin embargo, 5.034.571 pesos. Esto para una diferencia de 2.533.216 pesos. La visita de Danilo Medina a Nueva York en el año 2015 significó un gasto para el Estado de 5.654.027 pesos. De su lado, durante el viaje del presidente Luis Abinader, los gastos por la compra de tickets aéreos para viajar al mismo país fue de 2.744.598 pesos. Estos viajes tuvieron una diferencia de casi 3 millones de pesos. Un viaje oficial a Ecuador en el año 2016 significó un gasto de 10.064.743 pesos durante el mandato de Medina Sánchez, mientras que en el 2021, durante el periodo de Luis Abinader Corona, fue un desembolso de 1.439.046 pesos. Esto para una diferencia de más de 8.600.000 pesos. En un viaje a Panamá de Danilo Medina en el 2016, el Estado pagó aproximadamente 10.794.823 pesos. En el año 2021, el viaje de Luis Abinader al mismo país costó 965.620 pesos. Es decir, que el expresidente Medina gastó 9.800.000 pesos más que el actual mandatario, con varios años de diferencia. En marzo de este año, Luis Abinader gastó en el alquiler de un avión privado y compra de tickets aéreos más de 1.500.000 pesos para viajar a Costa Rica. En el año 2018, Danilo Medina gastó más de 8 millones, es decir, 6.500.000 pesos más que su antecesor para ir al mismo lugar. Teníamos la ley 340-06. Teníamos la ley 314-11 de patrimonio. ¿Se cumplían? No.